En este video desarrollaremos el concepto de velocidad instantánea. Es muy importante que miren el video con mucha atención y, de ser necesario, que repitan algunas partes para poder comprender bien este concepto. Para eso vamos a partir de algunas cosas que trabajamos en la clase anterior, con el gráfico posición en función del tiempo. Tenemos acá un gráfico posición en función del tiempo. Aún no estamos con el tipo de gráfico correspondiente a esta clase, ¿verdad? Estamos viendo el tipo de gráfico trabajado en la clase anterior. Para no confundir, aclaramos eso. Como habremos visto, la clase anterior hablábamos de que si planteamos un tramo en esta gráfica, si trazamos la recta que pasa por dos puntos de esta gráfica y calculamos su pendiente, obtenemos la velocidad media de determinado tramo. Supongamos que nosotros el objetivo que tenemos es determinar la velocidad a la que se mueve el cuerpo cuando viene pasando por el punto A. Se dice que querríamos determinar la velocidad instantánea en el punto A. Para eso primero vamos a hacer algunos planteos referidos a velocidades medias de determinados intervalos. Y vamos a comparar esas velocidades medias con la velocidad instantánea del cuerpo en el punto A. Si vamos a plantear velocidades medias, tenemos que definir un intervalo que comenzará en el punto A, en el primer caso, terminando en el punto B. En el primer caso, repito, comenzará en el punto A y terminará en el punto B. Si trazamos la recta que pasa por esos dos puntos y planteamos el cálculo de la pendiente de esa recta, lo que obtendríamos sería la velocidad media del cuerpo en este tramo AB. Dicho de otro modo, la inclinación de esta recta, cuanto mayor sea, mayor sería el valor de la velocidad media del tramo AB. Como vimos en la clase anterior, el cuerpo que estábamos analizando, que es el autito que se mueve por acá abajo, que sería una trayectoria rectilínea, ¿verdad?, iba recorriendo cada vez más distancia en intervalos de tiempo iguales. Por lo tanto, se dice que se mueve cada vez más rápido, su velocidad va siendo cada vez mayor. Por lo tanto, entonces, la velocidad del tramo AB es mayor a la velocidad a la que iba el cuerpo cuando justo pasó por el punto A, y mayor a los valores de velocidad de los puntos anteriores al punto A. Planteemos ahora otro intervalo mayor, desde el punto A hasta este punto que le llamaremos C. Trazamos la recta, como pueden ver, esta recta tiene una mayor inclinación en comparación con la recta AB. Si planteamos su pendiente, nos quedaría de esta manera. Y también esa pendiente es mayor a la de la recta AB y mayor que el valor de velocidad que tenía el cuerpo cuando pasaba justo por el punto A. Si seguimos en este sentido y tomamos otro intervalo también más grande que el primero que tomamos, si se fijan, la recta que se traza queda más inclinada aún que las anteriores. Si planteamos el cálculo de su pendiente, nos daría también un valor mayor que los anteriores, ¿verdad? Y también obviamente mayor que la velocidad que tenía el cuerpo cuando pasaba por el punto A. Por lo tanto, si vamos agrandando el intervalo, obtenemos valores de velocidad cada vez más grandes y cada vez más diferentes al que nosotros en realidad queríamos obtener. Una aclaración. Estos planteos que están aquí, por ejemplo, la velocidad media del tramo AB, planteamos que se obtenía hallando la pendiente, ¿verdad?, de la recta que pasa por A y por B. Para eso, ¿se acuerdan? Formábamos un triángulo con una cierta altura, con una cierta base. La altura sería la coordenada X del punto B, restada a la coordenada X del punto A. Y eso lo dividimos entre la coordenada temporal del punto B menos la coordenada temporal del punto A. XB menos XA
sobre t sub b menos t sub a. Lo mismo se hace con las demás, ¿verdad? Como les decía, si voy agrandando el intervalo de tiempo, cada vez me separo más del valor de la velocidad que tenía el cuerpo cuando pasaba por el punto A. Por lo tanto, ese no es el procedimiento adecuado. Justamente lo contrario. Si quiero obtener la velocidad en un instante, el intervalo lo tengo que hacer cada vez más pequeño. O sea, si obtenemos aquí una cierta velocidad media, ese valor es mucho mayor a la velocidad que tenía el cuerpo cuando pasaba por el punto A. Si achico el intervalo, obtengo otra velocidad menor que la primera, que se parece más a la velocidad que tenía el cuerpo cuando pasaba por el punto A. Si achico un poco más el intervalo, obtengo un valor más parecido aún a la velocidad que tenía el cuerpo cuando pasaba por el punto A. Para obtener la velocidad que tenía el cuerpo exactamente en el punto A, lo que se dice que hay que hacer es achicar infinitamente el intervalo. Que ese punto B que tenemos en pantalla estuviera infinitamente cerca del punto A. Tan cerca que los puntos se confundan y parezcan un solo punto. Y se traza esa recta que solamente toca al gráfico en ese punto, el punto A, que como decíamos está infinitamente cerca del punto B, tanto que se confunde un punto con el otro. Esa recta que solamente corta el gráfico en un punto se denomina recta tangente. O sea que si trazamos en un punto del gráfico, que en este ejemplo trabajamos con el punto A, pero puede ser cualquier punto del gráfico, si trazamos esa recta que se denomina tangente, que solamente toca al gráfico en ese punto, y luego formamos un triángulo y calculamos la pendiente dividiendo la altura entre la base, el triángulo se forma con dos trazados simplemente, ¿verdad? Podría ser el que estoy marcando acá, ¿verdad? Este podría ser el triángulo, donde esta sería la altura y esta sería la base. Vieron que las referencias no tocan el gráfico para formar el triángulo, porque justamente la tangente solamente corta el gráfico en un punto. Si hacemos esa división entre altura y base, obtenemos la pendiente de esa recta tangente, que nos da la velocidad que tenía el cuerpo exactamente en el punto A. Se dice que obtenemos ahí la velocidad instantánea en el punto A. ¿Cómo se define entonces la velocidad instantánea? Es el desplazamiento realizado por unidad de tiempo en un intervalo infinitamente pequeño. El concepto es muy parecido al de velocidad media. El intervalo de tiempo tiene que ser, en este caso, infinitamente pequeño. Obviamente que en ese tiempo infinitamente pequeño se realizó un desplazamiento también muy pequeño. La velocidad en ese instante tiene igual dirección y sentido que ese desplazamiento muy pequeño. Y si tenemos un gráfico posición en función del tiempo, podemos obtener la velocidad instantánea trazando la recta tangente al gráfico en el punto considerado y luego calculando la pendiente de dicha recta. Para terminar el video trabajaremos con un ejercicio que sirve primero de repaso de lo que trabajamos en el anterior y a continuación resolveremos una situación aplicando lo trabajado en este video. En la primera parte del ejercicio nos piden que determinemos la velocidad media del tramo graficado, o sea, entre el primer punto del trazo y el último punto del trazo. Para poder obtener la velocidad media utilizaremos la ecuación que venimos trabajando desde hace ya un tiempo y para eso necesitamos los valores de posición final y posición inicial del intervalo correspondiente y lo mismo los valores del tiempo.
Por ejemplo, en este caso, la posición final es la correspondiente al último punto del trazo, o sea, la coordenada x de ese punto, que es 12,0. La posición inicial sería la coordenada x del primer punto del trazo, o sea, 0. En cuanto al tiempo, la coordenada en el eje del tiempo, correspondiente al último punto del trazo, sería el tiempo final, que en este caso es 7,5, y el tiempo inicial es 0. Por lo tanto, 12,0 menos 0 dividido 7,5 menos 0 nos va a dar el valor de la velocidad media del tramo graficado, que con dos cifras significativas corresponde a 1,6 metros por segundo. En la parte B del ejercicio nos piden que determinemos la velocidad en el instante señalado, o sea, la velocidad instantánea en tiempo igual 5,0 segundos. Como vimos en las partes anteriores del video, para poder obtener la velocidad instantánea necesitamos tener trazada la tangente al gráfico en el punto considerado, que en este caso ya está trazada desde esta línea roja, ¿verdad? Esta línea roja está contenida en la recta tangente al gráfico en ese punto. Y debemos calcular la pendiente de dicha recta. O sea, dividir la altura entre la base de un triángulo que se forma entre la recta y las líneas de los ejes. Para obtener la altura y la base vamos a utilizar la coordenada x de los dos puntos correspondientes y la coordenada tiempo de los dos puntos correspondientes. Estos dos puntos de la recta podrían ser cualquiera. En este caso es conveniente utilizar estos que denominé 1 y 2 porque tenemos las coordenadas de esos puntos de manera directa mirando la gráfica. Y deberíamos, para obtener la altura, restar la coordenada x2 menos la coordenada x1, y para obtener la base restar el tiempo 2 menos el tiempo 1, que son, digamos, las coordenadas de los puntos que elegimos, que corresponden a la recta tangente y que nos permiten, haciendo los cálculos, obtener, como decíamos, la pendiente. En este caso, la coordenada x2 corresponde a 8,0 y la coordenada x1 corresponde directamente a 0, ¿verdad? Y en cuanto al tiempo, el tiempo 2 es 7,5 y el tiempo 1 es 2,5. Obviamente partimos de la base de que el gráfico está trazado a escala, ¿verdad? Luego simplemente hacemos las cuentas y luego de realizados los cálculos, obtenemos que el valor de la velocidad en ese instante es de 1,6 metros por segundo. Como podrán ver, este punto es muy particular. En este ejemplo se cumple que ambas velocidades tienen el mismo valor y eso se debe solamente a que en este caso puntual la velocidad media corresponde a un tramo que si trazamos la recta de un punto al otro del tramo nos quedaría una recta paralela a la tangente. Es casual, no tiene por qué suceder, en este caso coincidió y por eso, como esa recta sería paralela a la tangente, tendría la misma pendiente y por eso los valores son iguales, ¿verdad? Recordemos que en el gráfico posición-tiempo puedo obtener la velocidad media si trazo una recta entre dos puntos del gráfico y la instantánea si trazo la tangente a un punto del gráfico.